Continuamos esta noche aquí en Por Ti Noticias y saludo a la distancia a Carlos Anguiano, analista político. Carlos, ¿cómo estás? Buenas noches. Estimado Ramiro, muy buenas noches, con el gusto de estar contigo y con tu amable audiencia. Bueno, pues el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, en el pasado, no tanto, dijo que el 25 de junio era pues la fecha en donde pues la pandemia no solamente iba a estar domada, sino que ya íbamos a estar en un punto en donde las cosas iban a ser diferentes. Por el contrario, estamos ahora en picada hacia arriba y estamos sobre todo en un asunto que preocupa en demasía. No es el asunto del pronóstico, es el asunto ahora de qué estados lo hicieron bien y qué otros no lo han hecho tanto. Es correcto, Ramiro. Fue un 16 de abril cuando pronosticaba que para el día 25 de junio, al día de hoy, ya estaríamos saliendo de esta pandemia y tendríamos domada la crisis sanitaria, lo cual no sucedió. Vale la pena mencionar qué ha sucedido en estas semanas. Ya el pico de Gatell, que lo fue recorriendo semana tras semana, lo fue alargando, prolongando, después se convirtió en una cordillera llena de, como la Sierra Madre de Gatell, llena de picos novedosos. Me queda claro de que ya el pobre hombre ya no sabe qué decir, ya no sabe qué informar. La repetición del mensaje de todos los días pues ya acaba en la hilaridad y en un asunto que debimos haber hecho desde un principio, que era educar a la gente a tener conciencia real de la enfermedad, una enfermedad que desbordó al mundo, que sorprendió a todos los gobiernos, incluso los países desarrollados, que a todo mundo los dejó en posición incómoda, devastados, que exhibió la incapacidad de los servicios de salud del mundo y también los de México. En México seguimos construyendo hospitales. El día 25 de junio seguimos intentando construir más camas, intentando conseguir ventiladores, intentando recibir algo que por fortuna todavía no sucede, que es que colapsen los núcleos hospitalarios. En parte esto no ha sucedido, primero porque se fue alargando el contagio. No se dieron los contagios abruptos, sino fueron cayendo gradualmente. Y segundo, porque mucha de la gente que ha sido contagiada no accede a los servicios de salud públicos. No van a aliviarse, no van a buscar ayuda al doctor. La verdad es que hay un subregistro impresionante y alarman datos que vienen de fuera de México, que no son los datos oficiales, como los de la Universidad de Washington, que habla de que para octubre en México habrá 88,160 decesos, y también dice que en México se requieren medidas de restricción social. Un investigador académico de la Universidad Libre de Berlín, Raúl Rojas, genera un manual, digo, porque México es un caso de estudio dentro del estudio mundial del coronavirus. Este manual que genera el académico es un manual para que la población pueda traducir las cifras oficiales que a diario da a conocer el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell. Y él pronostica que en México hay, en base a un modelo matemático y en estimaciones de los datos oficiales, que en México hay 5.7 millones de contagiados y más de 65,000 fallecidos. La verdad es que los gobiernos han sido rebasados. Empezar una semana o dos antes, como fue el caso de Jalisco, que Hugo López-Gatell cuestionaba a Nuevo León y a Jalisco principalmente, por anticiparse en el aislamiento, en quedarte en casa. Al final se volvió una medida que repitieron. El gobierno federal tuvo que instalarse en esa misma medida, en esa misma política pública. Hecha política pública, ahora sí que transversal, donde todas las secretarías de gobierno, los gobiernos de los tres niveles tuvieron que encajarse para darle sentido a esa política pública. Y hoy el tema de la restricción social es un asunto que se está liberando, pero no es un tema de salud pública. Es un tema de que ya no se soporta la caída económica. No hay gobierno ni municipal, ni estatal, ni el federal, ni en otros países que soporten lo que estamos sufriendo en caída de negocios, en cierre de negocios, en pérdida de empleos, en que la gente necesita laborar para poder ganar, para poder consumir, para poder subsistir.
Y se habla también, digo, los indicadores no son nada halagadores porque al final de cuentas el Fondo Monetario Internacional prevé para México la segunda peor caída económica en la historia del México democrático. La más grave fue en 1932 como consecuencia de la gran recesión norteamericana. En esta tenemos un pronóstico, el peor pronóstico para un país de América Latina es el de México, con un menos 10.5%, por encima de Brasil y de Argentina, que están todavía en un solo dígito de caída. A final de cuentas, también las proyecciones de la contracción es superior la de México a la de la OCDE, a la que te presentan europeos. Y el fenómeno económico es un tema que ya no aguantan los gobiernos. No te pueden decir quédate en casa cuando no te están dando incentivos, cuando no te están dando la posibilidad de resguardarte. Tienes que usar la responsabilidad individual, dicha en manera de prosa, de narrativa, de discurso, de propaganda política. Hay muchas formas de decirlo, pero la verdad es que se están diciendo, cuídate tú, porque el gobierno es incapaz de hacerlo. El gobierno, todos los gobiernos, no hay uno que pueda destacar como el que lo hizo mejor. Jalisco, por semanas Jalisco era un caso noticioso, interesante, porque Jalisco, siendo el estado tercero o cuarto en cantidad de población, estaba en los lugares 20, digamos, estar cerca del 27 en menos casos de coronavirus. Pero hoy, eso que fue tu ventaja se esfumó. Y también hay que entender una cosa, en Jalisco, la percepción de que Enrique Alfaro, el gobernador, había actuado mejor que López Obrador, el presidente, en la contención de la crisis sanitaria, lo hizo que en 3 semanas se disparara del 26% de aprobación al 52%. Hoy, lo que fácil sube, fácil baja, y empieza a generarse el efecto de, oye, si me ibas a dejar salir, si iba a tener que salir de todas maneras, ¿por qué no salí hace 3 meses? ¿Por qué no nos preparamos de otra manera con cultura, con socializar el asunto? Ahora, ¿qué hacen los gobiernos? Hicieron lo más burdo, el ejercicio más desasiado dentro de lo que es la manipulación, que es usar a los servidores públicos mejor calificados en el país para ayudarte a la contención. ¿Quiénes son? Los bomberos, los cuerpos heroicos de protección civil y bomberos, que hoy todavía los puedes ver con sus carros de bomberos, con las motobombas, con los camiones, con la escalera, diciéndote quédate en casa, no salgas, cuídate. Es una exhibición de la política intentando meterse en un tema delicado, crudo, que es la salud y la preservación de la vida de las personas. Hoy me queda claro que la estrategia de gobierno ha fallado. Falló la de López Obrador, falló la de Enrique Alfaro, y los gobiernos municipales hacen propaganda burda. Es un vil engaño, un ejercicio de manipulación para la ciudadanía. Quiero preguntarte también, ¿y qué hay de este gran asunto, no? Los médicos cubanos que también entran al tema del COVID-19 y el combate en México. Pues es un asunto de ideologizar un tema nativo, o sea, es un tema de México que ha generado una controversia impresionante. En México tienes de las mejores facultades de medicina del mundo, reconocidas por los indicadores académicos. Muchos médicos vienen a estudiar incluso a Jalisco. La Universidad Autónoma de Guadalajara es célebre a nivel continental por la formación médica que produce. La Universidad de Guadalajara, su facultad de medicina también es muy reconocida, sobre todo porque tiene hospitales escuela, los hospitales civiles. Los médicos aprenden curando, aprenden ejerciendo la función. O sea, tienes un sistema de salud interesante. No tienes mucho que copiarle, ni mucho que andar envidiándole a los países caribeños. Francamente no hay mucho. Es un asunto político, es un asunto ideológico, es un asunto que tiene que ver con la conexión continental del eje de la izquierda, y es un asunto que sobre todo es muy presente en la Ciudad de México, donde su gobierno, con Claudia Sheinbaum al frente, pues les abre la puerta y los acoge. Es algo que a la comunidad médica pues les repatea en el estómago. Recordaremos que esta crisis sanitaria empieza con un presidente López Obrador hablando mal, criticando, descalificando a los médicos epidemiólogos. Los critica, y todos los colegios de epidemiólogos del país
le mandan cartas, hacen manifiestos, hacen... Uno de ellos, por cierto, aparece en el directorio de presidencia, Hugo López-Gatell, como secretario general de uno de Ahora esos nuestro colegios, Salvador, ¿no? es uno de los que él denostó. La vida da vueltas, ¿no? Al final de cuentas, creo que nuestro presidente nunca nos creyó, nunca le creyó a la comunidad científica que este era un asunto fuera de control. Él pensó que lo podía domar, que lo podía, pues de alguna manera ponerle rienda, subirse en él, cabalgar y llevarlo con fines políticos, fines de conducción social. Creo que hoy está más que claro de que no lo logró. Es un problema fuera de control que no domina. Una de las principales víctimas es el secretario de Salud, que desde que empezó el coronavirus desapareció del escenario, desapareció prácticamente del organigrama de la burocracia federal. No existe un secretario de Salud, no da la cara, no es responsable, no expone, no dirige a nadie, ¿no? Entonces es un problema serio. El IMSS colapsado, el ISSSTE en las mismas, y así este país no estaba ni está listo para enfrentar un desastre imponderable que no estaba dentro del radar, que no podías preverlo, como tampoco están los sismos, como tampoco están las crisis internacionales. Todos los presidentes de México han enfrentado algún fenómeno de esta naturaleza. En México, pues sirvió como prueba del ácido. Aquí no existió lo del anillo al dedo. Aquí fue la prueba del ácido, y lo que hizo fue revelar que nuestros gobiernos pues son gobiernos de prosa, de discurso, de propaganda, pero no de acción, no de ejecución, no de resultados. Ese es un problema grave. Carlos Anguiano, te aprecio muchísimo que hayas pasado esta noche aquí a Por Ti Noticias. Un fuerte abrazo, Ramiro. Muchas gracias a ti. Muchas gracias. El análisis para poder entender lo que hoy iba a ser un día diferente a la visión del subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, quien también se ha convertido en este personaje que en el aparador ha dicho mucho y hoy no tiene toda la credibilidad, justamente por el desgaste mismo de cada tarde y los números que a nivel internacional, con algunas universidades, como ya lo había dicho Carlos, pues no coinciden en el tema de los conteos. Voy a la pausa y regreso.